Ok. Amén. Dios les bendiga a todos. Un saludo de parte de su servidor, José González, pastor de aquí de Iglesia Ministerios Fuente de Vida en Cynthiana, Kentucky, en el 208 Sur Walnut Street. En Cynthiana, Kentucky, área code es 41031 y nuestros teléfonos, como ya saben ustedes, estamos anunciándolo siempre, el 859-588-5840 y 859-608-4320. No se les olvide a todos nuestros amigos de aquí del estado de Kentucky, estamos aquí dándoles una cordial bienvenida en el templo aquí en Cynthiana, Kentucky, especialmente a los que viven cerca. Pero si usted gusta también visitarnos, pues visítenos y escuche palabra de Dios. Así que esos son los anuncios y vamos al mensaje porque el tiempo apremia. Así que el tema que quiero compartir con ustedes rapidito, así a vuelo de pájaro, es el llamado de Dios continúa. El llamado de Dios continúa. Y para ello quiero decirte que el Señor Jesucristo estuvo llamando primero a sus discípulos. Y entre los discípulos que él llamó a un hombre que se llama Mateo, que hoy se le conoce como San Mateo. Pues bien, quiero leer algunos versículos del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 9 al 13, que dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Bendito sea el Señor. Esta es la lectura para que nosotros estemos más o menos en tono con la Sagrada Escritura para saber de lo que estamos hablando o de lo que vamos a hablar. Bendito sea el Señor. El llamamiento de Mateo nos hace recordar que Dios nos sigue llamando. Dios sigue llamándonos a nosotros. Él sigue haciendo un llamado a cada uno de los hombres y mujeres que hay en el mundo, esperando que ellos, al igual que Mateo, puedan obedecer el llamado de Dios, puedan aceptar el llamado de Dios, la invitación que el Señor les hace. Porque yo creo que el Señor Jesucristo no quiere que nadie le siga a la fuerza. El ser cristiano no es algo que nosotros podemos imponer a la gente. El ser cristiano es algo que debe nacer en el corazón del ser humano. Así que cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad de aceptar el llamado de Dios como lo hizo Mateo. Y así que Jesús lo llamó y le dijo: sígueme. Y lo mismo nos está diciendo a hoy. El Señor nuestro Dios nos está diciendo: sígueme. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Así que, mis amigos, de esa manera nosotros vemos a este hombre, que no era un hombre de muy buena reputación, era un hombre preparado, por cierto, porque dice que trabajaba en el banco de los tributos públicos. Pero al igual que hoy, quizás hay mucha mala fama con la cuestión de los impuestos, ¿verdad? La gente por lo regular no quiere pagar impuestos. Sin embargo, el gobierno de eso se mantiene. El gobierno de eso mantiene a la nación. Nosotros tenemos que pagar impuestos porque es la ley, es la ley. Pero todavía hasta el día de hoy hay muchos que, pues el tío Sam no les agrada, ¿verdad? No quieren pagar para nada. Si fueran a las tiendas y no les cobraran ahí los impuestos por ellos, seguramente, o de por nosotros mismos, no quisiéramos pagar de más. Pero es la ley. Y bueno, en la ley de Dios está también esto, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo:
cuando le preguntaron, ¿es lícito dar tributo a César? Y Jesucristo respondió y les dijo, muéstrenme la moneda. Y en la moneda pues se encontraba la imagen de César, uno de los emperadores romanos. Entonces Jesucristo dijo, pues denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que lo que es al tío Sam, hay que dárselo al tío Sam. Así que aquí tenemos a Mateo en el banco de los tributos públicos cuando fue llamado por nuestro Señor Jesucristo. Él estaba cobrando los impuestos. Sin embargo, algo interesante que me llama a mí la atención es que ya no le importaron ni el dinero ni la mesa de los tributos públicos, sino que como que hubiera sido hipnotizado por nuestro Señor Jesucristo, y cuando le dijo, sígueme, él se levantó y siguió a Jesús, dejando su puesto, dejando su trabajo. ¿Verdad? Esto es algo emocionante, esto es algo hermoso, porque creo que ninguno de nosotros lo haríamos, ¿verdad? Hoy, ¿cómo cuesta que la gente siga al Señor? ¿Cómo cuesta que la gente acepte la buena noticia del Evangelio? Bendito sea el nombre del Señor. Pero tenemos otros casos también, al igual que el de Mateo, como aquel hombrecito Zaqueo, ¿verdad? Que iba Jesús caminando, ¿verdad? Y con la multitud, y Zaqueo quería ver a Jesús, ¿verdad? Y allá estaba subido en un sicomoro, ¿verdad? En un árbol, ¿verdad? Viendo a dónde iba a pasar Jesús. Y cuando estaba embelesado tratando de ver dónde estaba Jesús, ya que venía con mucha gente entre la multitud, dice que pasó Jesús por allí y Jesús levantó la mirada hacia donde estaba Zaqueo y le dijo, Zaqueo, desciende, porque es necesario que yo pose hoy en tu casa. Algo interesante, porque Zaqueo descendió rápido y también, al igual que Mateo, siguió a Jesús, guió a Jesús hasta su casa, ya que no era él el que estaba invitando a Jesús, sino que Jesús se había dado por invitado. Ojalá que el Señor sea bien recibido en tu casa el día de hoy, en tu corazón el día de hoy, porque el Señor quiere entrar en tu vida, el Señor quiere hacerse presente en tu vida. ¿Para qué? Para bendecirte, para ayudarte, para sanarte, para salvarte, para perdonarte, para guiarte en la vida que estamos llevando, ya que de aquí al cielo, pues nosotros necesitamos un guía, y ese es Jesús. Él nos guía a través de su Espíritu Santo. Otro de los casos que nosotros vemos aquí es que Jesús dice que entró a una casa, dice, y estaba sentado a la mesa en casa. Era costumbre de los judíos invitar a las personas importantes. Jesucristo, por cierto, era importante, lo llamaban maestro. No todos, ¿verdad? Porque los fariseos no lo querían, lo rechazaban, pero había mucha gente. En el caso de Zaqueo, él era también un publicano, un hombre que cobraba impuestos, así que es uno de los trabajos que ejercían cuando fueron llamados. Pero déjame decirte que él era también cobrador de impuestos, y llevó a su casa a Jesús lo llevó a su casa y dice que se sentó a la mesa, al igual que como estaba aquí con Mateo, ¿verdad? Dice en el verso 10, aconteció que estando sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. El Señor estaba rodeado no de gente justa, no de gente buena, sino de gente que las personas las catalogaban como gente pecadora, como gente mala. Y yo creo que, yo no sé cómo te consideres tú, ¿verdad? Hay muchos que se consideran buenos. Es más, hay gente que nos dice, bueno, pero yo no necesito el evangelio, yo soy buena persona. Mira, yo no le hago mal a nadie. Yo le doy de comer al hambriento, y yo visto al desnudo, y yo hago esto y yo hago lo otro. Ese es el problema. Ese es tu grande problema, que te consideras justo. Porque bienaventurados los que reconocen que son pecadores. Porque si tú eres justo, pues no necesitas de nada, ni de Dios necesitas. Pero los pecadores sí necesitan de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el 11, cuando vinieron estos fariseos, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores?
Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. En otras palabras, ¿quiénes son? ¿A quiénes fue enviado Jesús? No fue enviado a los fariseos, no fue enviado a los maestros, no fue enviado a los justos, no fue enviado a los religiosos. Él vino a los pecadores. Así que el Señor está llamando ahora a todo tipo de personas. A personas que sean borrachos, a personas que sean maldicientes, a personas que sean ávaros, a personas que sean codiciosas, a personas que cometen pecados de todo tipo. A esos son los que el Señor está llamando, que se consideran pecadores. Porque te digo, si tú te consideras justo, pues entonces para ti no es este mensaje. Pero lo cierto es que el Señor se rodeó de esta gente y el Señor sigue llamando. Por eso mi tema es Jesús continúa con su llamado. Jesús continúa con su llamado, o el llamado de Dios continúa. Así que en esta tarde yo quiero invitarte para que pues tú en esta tarde le digas al Señor si le quieres seguir o no le quieres seguir. Dijo el Señor Jesucristo a los fariseos: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Sabes quién es el médico que puede curar tu mal del pecado, de la maldad, de la corrupción? Se llama Jesucristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta tarde, mi amigo, el llamado continúa. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos que, por cierto, a ellos no hay un llamado para los fariseos. ¿Sabes por qué? Porque ellos se consideraban religiosos y justos, inocentes de todo pecado. Pero el Señor conocía sus corazones. Así que el Señor espera que tú y yo nos humillemos y reconozcamos nuestro pecado, y que como Zaqueo y como Mateo oigamos el llamado de Dios, la invitación de Dios, y le digamos: sí, Señor, yo quiero seguirte. Dijo el Señor a los fariseos: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Los fariseos se enorgullecían de los sacrificios que hacían en el templo. Pensaban que ofreciendo sacrificios ya se convertían en santos. Pero no es así, mi amigo. Nosotros necesitamos aprender qué es misericordia. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. No sé cómo te consideres tú, pero en esta tarde yo te invito para que reconozcas tu condición. ¿Sí? Que reconozcas tu condición. Y más vale que reconozcamos que somos pecadores, porque la Biblia dice en Romanos, en el capítulo 1, dice que no hay justo ni siquiera uno, sino que todos hemos pecado. Dice que estamos cortos de la gloria de Dios. Entonces, en esta tarde el llamado es para ti. A ti que me estás escuchando, quizás en algún lugar de tu trabajo, o quizás en el carro, o quizás en tu casa, o en el jardín, en la yarda, donde quiera que estés, yo te invito para que aceptes el llamado de Dios, aceptes seguir a Jesucristo. ¿Cómo seguir a Jesucristo? Por la fe. Hay que aceptarlo a Él por la fe. Hay que decirle a Él: sí, Señor, yo te acepto por la fe en Cristo Jesús. Yo creo en ti con todo mi corazón. Creo que tú en esta tarde me perdonas, me limpias, me lavas de todos mis pecados y me haces una nueva criatura. Si tú quieres hacerlo, en una oración de unos segundos podemos aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Padre Celestial, en esta hora te pido por nuestros oyentes. Si hay algún oyente, Señor, que en esta tarde está haciendo su decisión, yo te pido, Señor, que le perdones, que le limpies, que lo hagas nueva criatura, que escribas su nombre en el libro de la vida, que lo laves con tu sangre preciosa y que quites todos sus pecados para que Él comience una nueva vida, lleno del poder de Dios para servirte, para glorificarte y para honrarte y dar testimonio de tu santa palabra. Gracias por este evangelio que nos permites predicar a nuestra comunidad. Es para nosotros motivo de gratitud. Predicar al Cristo que resucitó de entre los muertos y que ahora está sentado a la diestra del Padre.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esto fue la palabra de vida con su servidor José González. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta pronto.